¡Eh! ¿Qué hace ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Párate! ¡Eres un cobarde! ¿Qué te pasó? ¿Te robaron o qué? No. No, había alguien en la tumba de mi hermana. No sé quién era. He corrido y lo he alcanzado, pero me ha golpeado con una piedra en la cabeza y se ha escapado. ¿Un tipo en la tumba de tu hermana? Sí, me estoy volviendo loco pensando quién puede ser y qué hacía allí. Bueno, capaz que era un borracho o alguna persona que pasaba por ahí. No. Le lloraba, le hablaba. Tenía una pala en la mano. Estaba enterrando algo, no sé, igual quería desenterrarla. No sé. Sé que es alguien que la conoce. ¿Cliente? No sé qué tipo de cliente haría algo así. No sé, ¿para qué querría sacarla? Que luego huyó. Si es alguien que la quería, ¿por qué se fue corriendo? ¿Por qué? Por culpa. ¿Y si era el tipo que la mató? Sí. Eso pienso yo. Tengo que salir. Llamo a mi tía. No se siente bien. ¿Puedo acompañarla? Por favor, mamá, necesito salir. De ningún modo. Para lo único que querés estar en la calle es para ver cuándo podés cruzarte con el piojoso ese. Te vas a quedar acá encerrada. Ya le dije a Gloria que me avise si intentás escaparte. No voy a moverme. No hace falta que le pidas a Gloria que me vigile. No solo que te vigile. Ahora le voy a indicar que además te deje encerrada con llave. Aprovecha que se va, mamá. Escribile a Bruno. Yo se lo llevo. ¿En serio? Sí, claro que en serio. Escribile ahora. Decile que venga, se ven un ratito por la ventana, aunque sea. No, Lidia, mira si mamá vuelve antes. No quiero más problemas, por favor. Mamá no va a volver, Lucía. Escribile. Yo se lo llevo. Decile que venga ahora. Vamos a buscar un papel. Ni se te ocurra moverte de esta casa. ¿Está claro? No me voy a mover de acá. Si quiere, llame por teléfono una vez por hora, así se queda tranquila. Buena idea, lo voy a hacer. Hágalo. No te creas que haciendo buena letra voy a aflojar, ¿eh? Te juro que vos te vas a casar con Torcuato Ferreira, aunque a mí me vaya la vida en esto. Ay, Torcuato me asustó. ¡Qué sorpresa! Pensé que estaba ocupado con sus negocios. Sí, tenía algunas cosas que hacer, pero me nació una oportunidad y me dije, ¿por qué no sorprender a Lucía? ¿Una sorpresa para mí? Sí, una sorpresa hermosa, pero debe ser hoy. Ahora. Ahora mismo, ¿puede ser? Yo iría con muchísimo gusto, pero mi mamá me pidió expresamente que no salga de esta casa. Lucía, no seas maleducada. El señor Ferreira te está diciendo que dejó sus negocios especialmente para sorprenderte. Pero usted me pidió expresamente que no saliera. Le pidió a Gloria que le avisara si llegaba a moverme de acá. Bueno, pero eso fue antes de que Torcuato llegara y fue porque estaba un poco nerviosa. ¿Cómo no vas a acompañar a tu futuro marido si él te lo pide? ¿No puede ser otro día la sorpresa? Yo me hice la idea que me quedaba en casa e hice otros planes. No, lamentablemente no. La actividad es hoy, la sorpresa es ahora, pero... Sí. Por favor, es ahí, en Richmond. Por Yo se la supuesto. cuido. Ay, por supuesto, por supuesto. Vamos, Lucía. La acompaño a prepararse. Bueno. Ya volvemos. Le va a gustar, Lucía. Toma esto, te lo dejaron para vos. Venga. Tendré que salir en un rato, pero volveré pronto. A ver las cosas. ¿Qué? ¿Qué mensaje le llevaste? Seguro lo citó para que venga ahora que vos no ibas a estar. Las descubrieron a las 2. Encima va a venir y no va a haber nadie. El piojoso ese va a gastar un pasaje en tranvía para nada. Seguro quiebra.
¿Es eso? ¿Lo citaste? Muy bien. Que venga, va a tener unas palabritas conmigo. Yo voy a arreglar esto de manera definitiva. Gracias a todos por venir y gracias por la invitación. ¿Cómo no me dijo? ¿Perderme ese rostro de sorpresa? No. ¿Pero cómo sabía que me gustaba Victorio Campo? Secreto. Conseguí la mejor mesa para escucharla cerca, muy cerca. No sé qué decir, gracias. No digas nada. No diga nada. Con esa carita de felicidad me alcanza. Adelante, por favor, bienvenido. Yo sé que es extraño que la dueña de casa atienda la puerta en lugar de la mucama, pero bueno, me gusta hacerlo a mí en estas ocasiones cuando el invitado es muy especial o muy poca cosa. Adivina en tu caso qué es. Mejor que me vaya. Vuelvo en otro momento. No, quédate. Por fin vamos a tener vos y yo una conversación acerca de mi hija. Nos la debemos hace mucho tiempo. Bruno es tu nombre, ¿verdad? Sí. Señora, yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Cómo que no? ¿No son serias tus intenciones para con Lucía? Apenas nos conocemos. Sé que está prometida en casamiento y respeto su decisión. Mientras ella decida casarse con Ferreira, claro. Por favor, no te hagas el respetuoso. Sabes perfectamente que tiene 22 años y la cabeza llena de estupideces. La estás seduciendo antes de su matrimonio. La estás empujando a romper su compromiso para quedar no mal, pésimo, ante la sociedad a la que pertenece. ¿Para ofrecerle qué a cambio? ¿Una vida de miserias y privaciones? Es tal como lo dice. Yo jamás le ofrecería algo así. Trabajaría duro para darle todo lo que necesite. Eso no puede ser. Y lo sabes perfectamente. Jamás podrías darle a mi hija la vida que merece. ¿Dónde vivís? Seguramente en un conventillo, ¿verdad? Momentáneamente. ¿Y pensás invitarla a vivir ahí? Hacinada, junto con turcos, polacos, judíos, y vaya a saber qué otra cosa. No, buscaríamos un espacio propio. ¿Para pagar con qué? ¿Eh? ¿Y el tratamiento de su padre y la educación de su hermana? Su hijo podría trabajar como lo hacemos todos. Todos. ¿Todos quiénes? ¿Vos sabés quién es el prometido de mi hija? Sí, todo el mundo conoce a Torcuato Ferreira. ¿Vos sabés de lo que es capaz Torcuato Ferreira cuando algo lo enoja o lo incomoda? ¿Me está amenazando? No, estoy protegiendo a mi hija. Si realmente la querés, no vas a empujarla a romper un compromiso con el hombre más poderoso de Buenos Aires para escaparse con otro. Vos sabés perfectamente cómo termina eso. Si usted la quiere, no la puede obligar a casarse con alguien que no ama. Es una persona libre. Claro que lo es. Ahora mismo no está. ¿Por qué no vas a la confitería Richmond y te fijas con tus propios ojos si no está disfrutando, tomando el té con su prometido o está llorando por los rincones pensando en vos? ¿Dónde? Fíjate si no es feliz con Torcuato Ferreira. Anda. La función que cumple en difundir la literatura, su compromiso con la unión de mujeres. No puedo creer estar hablando con usted en persona. Gracias, querida. Y gracias por su donación, Torcuato. La Fundación necesita de estos aportes. Estoy planeando abrir una residencia para traer escritores. Grandes nombres de todo el mundo. Cuando lo haga, no duden que los voy a invitar. Aceptaríamos, encantadísimos. ¿No? Sí, muchísimas gracias. Bueno, Victoria, la dejamos. Si me esperan, podemos tomar un té juntos. Bueno, encantado. No, yo creo que debe estar muy ocupada, ¿no? No hace falta. No todos los días se reciben donaciones como la de su prometido. Además, me habló mucho de ustedes. Sí, por favor. Me dejó intrigada. Gracias. Espera. Permiso. Ay, gracias, Torcuato. No puedo creer esto. Es lo más grande que me pasó.
Usted sabe que haría cualquier cosa para verla feliz. No diga eso, ya con lo que hace es un montón, es suficiente. No, me doy cuenta que pierdo mucho el tiempo en mis cosas, mis negocios, y pierdo de vista lo verdaderamente importante. ¿Los libros? No. Verla sonreír. Lucía, yo la adoro y mi felicidad es verla así, radiante. En todo caso, quiero pedirle perdón porque quise... Usted sabe, Sí, me dejé llevar, lo siento. No hace falta. De verdad. Gracias. Es que su piel es tan suave. Sus ojos son tan... Perdona, la poesía no es lo mío. Yo sé, la poesía es suya. Disculpe, soy un poquito bruto. Quise... No, no es bruto. Yo solo quiero hacerla feliz. Y le prometo que no voy a hacer nada que usted no quiera. Lo sé, gracias. Gracias por esta tarde maravillosa. No es nada. Voy a leer los libros. ¿Me regaló? Está bien. Permiso. ¿Lo acompaño? No se preocupe. ¿Qué tal la pasaron? ¿Usted no salía? Tuve que quedarme en casa a atender a tus visitas. ¿Qué visitas? Tus visitas. Vino el pordiosero. Me pareció muy feo de tu parte que lo invites y después que no lo recibas. Muy maleducada. Yo no te crié así. Yo no sabía que venía nadie. ¡No mientas más! ¿Un hombre solo acá, en casa, en mi ausencia? ¿Con vos? ¿Haciendo vaya a saber qué cosas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué estás esperando que la gente diga de vos? ¿Qué? ¿A esto hemos llegado? No íbamos a hacer nada porque Bruno es muy respetuoso. Igualmente no va a volver a pasar. Perdón. Por supuesto que no va a volver a pasar, porque no lo vas a ver nunca más. Ya arreglé todo. No lo vas a volver a ver.